Hola, bienvenidos a nuestro estudio de hoy y se tratará de dar a César lo que es de César. Te invitamos a que nos escuches y entonemos este himno. Hoy se encuentra en Lucas 20, del 19 al 26, y la palabra de Dios dice: Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador, y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Nuestro estudio de hoy es muy importante porque siempre es un tema para la persona que tiene dudas si debe dar o no debe dar. El cristiano normalmente que ha aprendido a obedecer a Dios no hay problema. Pero como vimos en la lectura de la palabra de Dios, pues algunos se acercaron a Jesús para decirle si era lícito dar a César o no. Así que nosotros tenemos que aprender hoy, y espero que pongas en práctica lo que significa dar a César lo que es de César. El Señor Jesús, estando ahí, se le acercó la mayoría de la gente que tenía estudios, fariseos, saduceos, sacerdotes, pero querían agarrarlo en algo. Si decía que sí dar al templo, dar a Dios o dar a César. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando le preguntan si es lícito, entonces Él les dice: traedme la moneda del tributo.
Y era importante porque ellos querían saber si debíamos cumplir o no con lo establecido en la palabra de Dios. Me acuerdo acerca de mis hijos. Cuando mis hijos querían un permiso, se acercaban a su mamá y le pedían permiso. Y si ella decía que no, estaban pendientes a qué horas llegaba a casa y entonces me decían: papi, ¿nos puedes dar permiso para hacer esto? Y yo normalmente, como era un poquito más liberal, les consideraba y les decía sí. Más adelante mis hijos se acercaban a su mamá y le decía: mi papá ya nos dio permiso y él es el que manda. Y a veces el ser humano es así. Si no puedo por un lado, me voy por otro lado, con tal de obtener una manera de escaparme en lo que debo de hacer. ¿Debemos cumplir o no? ¿Es lícito dar a César o no? Así que el Señor pregunta: a ver, tráigame la moneda del tributo. Y usted se preguntará que por qué el Señor no tenía la moneda del tributo. Encontramos que le traen la moneda. La moneda era de Augusto César y allí en esa moneda estaba la imagen y la inscripción que decía Augusto César Pontífice Magnus. Era como Dios, más el mayor de todos. Y sabe usted que el judío, según los 10 mandamientos, no debía de hacer imagen, ninguna inscripción. Sus monedas tenían florecitas, frutas, cosas así, pero no tenían una imagen. Y el Señor pregunta que le den la moneda para verlo. Y decía la moneda del tributo de César. Entonces era muy importante, no está funcionando, era muy importante de saber qué debemos nosotros hacer. Y ahí encontramos que la respuesta en Lucas 20:25 es: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos entonces que ver que cuando damos, podemos recordar que el tributo de Roma exigía de todos los pueblos y era la moneda que llevaba la imagen de César. Dad a César lo que es de César. El gobierno nos pide que estemos nosotros apartados y que por eso se han cancelado las reuniones y por eso estamos nosotros ahora teniendo el culto en casa. Y miren, en la pregunta, ¿qué es lo que debemos dar a Dios? Dar a Dios aquello que lleva impresa su imagen. Si tú ya eres un hijo de Dios, entonces debes darle a Dios lo que Él te ha dado. En Génesis 1:26 nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Jesús, siendo el ejemplo con lo que enseñaba, Él pagó sus impuestos al César y dio por completo a Dios lo que le correspondía. ¿Qué debemos nosotros de hacer entonces?
recordar muy bien las palabras de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver, vamos a repetir esto. Repita conmigo. Dad a César lo que es de César. Una vez más. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que aprender a dar. Si debes que pagar impuestos, paga tus impuestos. Si está en alguien en autoridad, al rey, tienes que aprender a obedecer al rey. Pero también tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Dar significa devolver. De lo provisto de tu mano te damos. De lo que Dios nos bendice es lo que nosotros le damos a Dios. Damos lo provisto de su mano. Y Deuteronomio 10:12 hay una parte que dice ¿qué pide Dios de ti? Y si tú lo lees, abre tu Biblia y márcalo por favor. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo estás haciendo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Es mucho o es poco? Así que, ¿estás dando lo que le corresponde o no? Muchas veces nos vamos en lo que obtenemos y no en lo que perdemos. Algunas personas dicen, por ejemplo, que cuando damos el diezmo, entonces nada más nos quedamos con el 90%, que perdemos algo. Sí, puedes perder algo, pero que desde el principio debes de saber que no es tuyo. El diezmo es de Jehová. Mío es el diezmo. Y sabes que es una parte bien interesante si lo aprendes. Como cuando damos a Dios, Él nos cuida, nos protege, nos hace sobreabundar con lo que tenemos. Por eso nuestra mirada no debe ser en lo que perdemos, sino en lo que obtenemos. Porque hay una promesa en Malaquías que nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y la promesa va donde dice: y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré peticiones hasta que sobreabunden. Entonces es importante entender lo que Pablo decía. Dice: desde el principio del Evangelio, ninguna iglesia estuvo conmigo en participar en razón de dar y recibir. ¿Qué nosotros damos? ¿Qué nosotros, gracias, recibimos? A veces nos fijamos mucho en que si doy, ¿qué voy a recibir? Pero la bendición de Dios está allí cuando lo necesitas. Y le dijo a la iglesia: solamente ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. Había un misionero, un pastor, que se convirtió en evangelista.
Y al ser evangelista nos habló y nos dijo que quería hacerlo, ir y predicar y ya no estar en una iglesia. Y nuestra iglesia lo tomó como su misionero evangelista. Pasaron el tiempo, nuestra iglesia hasta le compró un carro para que se moviera. Y él decía, de la Maranata, siempre sé que el dinero está allí en cada quincena. No falta. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que viven del Evangelio, que predican el Evangelio, deben también de vivir las contribuciones. ¿De qué nos sirve nosotros el que no tengamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Veía una misa por televisión que estaba todo cerrado y solamente una persona pasó a tomar la comunión. Pero también me llamó la atención que 3 veces pusieron: no se olviden de dar sus diezmos y sus contribuciones a tal cuenta. Porque la gente es así, se olvida de hacer. ¿Cómo crees que vamos a subsistir? ¿Cómo crees que la iglesia va a subsistir si tú no estás dando lo que le corresponde a Dios? Debes dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y también Hechos 20:31 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar. Y recordemos las palabras que nos da el Señor, que cuando nosotros tenemos algo que dar a los demás, no tenemos necesidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Por eso dice: más bienaventurado es dar. Hay familias que necesitan que se les lleve despensa, alimentos. Muestra con acciones tu amor a Dios. ¿Quieres leer conmigo qué dice aquí? Tus palabras dicen lo que pretendes ser, mas tus acciones dicen que realmente eres. ¿Cómo estás reaccionando? Se necesita que se te esté diciendo: haz esto, haz esto. Necesitas que alguien te lo diga. Veía algo que me mandaron donde estaba el diablo diciéndole al Señor: ya ves, cerré las iglesias, he ganado. Y el Señor contestaba: no, ahora he abierto iglesias en los hogares. ¿Estás tú dando gracias a Dios, leyendo tu Biblia con tus hijos, aprendiendo versículos de memoria? ¿Sabes? Tienen que aprender a amar lo que tú amas. Y es importante que tus hijos aprendan eso. No nada más que los llevo a la iglesia, no nada más que doy mis ofrendas y mis diezmos. Amar. Que te vean orando por las peticiones especiales, que te vean orando para que ellos vean lo que hay. Y sobre todo, estad siempre gozosos. ¿Sabes? Cuando estuve en Corea del Sur, había algunas personas que estaban molestos porque no nos dejaban salir. Yo estaba contento, estaba gozoso de que nos estaban cuidando. Y al no dejarnos salir a la calle, al no dejarnos ir de compras, ellos nos estaban protegiendo para que no nos enfermáramos. Y así fue.
Pero en toda situación debes de estar siempre gozoso y sobre todo orar sin cesar. Señor Jesús en otra ocasión le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Por afuera se ve muy bien, pero por adentro están llenos de corrupción, de huesos de muerto. Y hay personas que sí pueden decir soy cristiano, pero no está cumpliendo con lo que debe de ser. Dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. Hebreos 7, 1 al 4 nos habla también de si es correcto diezmar. La gente se pregunta, ¿debo hacerlo? No lo veo en el Nuevo Testamento. Léelo todo para que lo veas, donde sí habla acerca de eso. La que sigue, por favor. ¿Vas a dar tus limosnas de lo que te sobra o vas a dar de lo que Dios te ha dado? Dad a César lo que es de César, y repite conmigo, y a Dios lo que es de Dios. No las obras, no la limosna, dar lo que le corresponde. La que sigue, por favor. Señor nos recuerda que hay que dar lo que es de Dios. Porque cuando tú das, tú estás protegido, ¿sí? Te va a quitar el devorador de tu vida. Te va a derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Quieres hacerlo o no? En otra versión de Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Quieres que el Señor te proteja? ¿Quieres que el Señor te dé esas bendiciones? ¿Quieres tener en sobreabundancia o quieres seguir padeciendo necesidad? Probadme ahora en esto. Es necesario que nosotros, si no tenemos una convicción personal, podamos hacerlo. Yo tenía alrededor de unos 8 años cuando llegaron a dar esta conferencia y lo aprendí. Y se lo enseñé a mi mamá y ella empezó a diezmar 4 o 5 años antes de llegar a la iglesia. Siempre tuvo. ¿Por qué? Porque confió en la promesa del Señor. Traigan íntegro, quiere decir completo, el diezmo para los fondos del templo. No una parte, no lo que quieras dar. Así habrá alimento en mi casa. Primero el Señor nos da bendición y también da bendición a su casa de oración. Así habrá ¿qué? Alimento en mi casa. Así vamos a poder pagar los gastos de la iglesia. La que sigue, por favor. Aquí encontramos la ley de la siembra y la cosecha. Cuando das poquito, vas a recibir poquito. Cuando das mucho, vas a recibir más. Tenemos que aprender qué queremos tener en nuestra vida y confiar. Ahí nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa.
y probadme. Y si tú eres de aquellos que todavía no eres fiel con tus contribuciones, no eres fiel con tus diezmos y ofrendas, es tiempo para que aprendas a probar al Señor. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora que decía dad a César lo que es de César, oía en las noticias de ayer que el gobierno iba a dar un crédito a la palabra según los que estuvieron registrados en el patrón un año atrás. Si fuiste fiel, tendrás un préstamo a la palabra para subsistir. Si no fuiste fiel, no tendrás nada. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que le corresponde a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos llena, que nos enseña cómo tú nos proteges del devorador, nos quitas lo malo. Y Señor, gracias por esas bendiciones. Gracias, Señor, porque cuando cumplimos con nuestra obligación, tú también, Señor, nos abres las ventanas de los cielos. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando por problemas económicos, que tú, Señor, les proveas. Te pido, Señor, por aquellos que no han confiado todavía completamente en tu palabra, que ellos puedan aprender a confiar de que hay que dar a Dios lo que es de Dios, que no debemos de guardarnos, que no debemos de quedarnos con ellos. Gracias, Señor, por tu protección. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. A ti, el Todopoderoso, que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Dígale en su corazón al Señor: yo quiero que gobiernes me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Póngase sobre sus pies, dígale al Señor una vez más: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Él es, dice, amén. A ti, ¿quién es? Fuerte.
que gobiernes mi vida, dígale. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Pero también, dígale, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Dígale solamente con sus voces. Yo quiero, Señor Jesús, que gobiernes mi vida, que ordenes mi caminar. Si hay algo ahí que está dañando nuestra relación en amistad con Dios, hoy puede ser el tiempo. Y dígale, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Vamos a cantarlo con puras voces y a decirle fuerte. ¿Ok? Y decimos así. Dígale en su corazón, hermanos. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva